En esta hora queremos hablar el tema David y Goliat, una historia la cual la hemos escuchado desde muy pequeños. Desde niños hemos escuchado cómo aquel pequeño joven venció a aquel gigante llamado Goliat. Nos habla la Biblia en el libro de Samuel. Dice que cierto día los filisteos juntaron todos sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. La palabra filisteo significa emigrar. Vemos que los filisteos se reúnen todos para la guerra y se congregan, dice la Biblia, en el valle de Soco. Soco era un lugar lleno de espinas, de zarzas. Este era el lugar donde se congregaron los filisteos, y la palabra filisteo significa emigrar. Y acamparon, dice, en ese lugar. También nos dice la Biblia que Saúl y todos los hombres de guerra de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela, y se pusieron ambos ejércitos frente a frente, y había solamente un valle el cual les dividía. Yo quiero en esta hora tocar unos puntos muy importantes que nos habla la Biblia en esta historia. Dice, filisteo significa nuevamente emigrar. Vemos que ellos habían emigrado y habían entrado en territorio del pueblo de Israel, y de ahí ellos les estaban haciendo frente, les estaban intimidando. Vamos a ver aquí más adelante lo que nos habla la Biblia. Y dice que el pueblo de Israel se juntó en el valle de Ela. Ela significa encina, y la encina daba un fruto, una semilla amarga. Vemos que dice la Biblia que en medio de los filisteos salía un paladín, el cual se llamaba Goliat. Dice que este hombre tenía 6 codos y un palmo de estatura. Dice que este hombre, él tenía una lanza y tenía un rodillo de telar. Este hombre estaba bien armado, y se paraba este hombre, dice, en medio de los dos campamentos, y gritaba diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo?, le gritaba este paladín, y vosotros los siervos de Saúl, escoged un hombre entre vosotros que venga contra mí. Hoy he desafiado al campamento de Israel. Dame un hombre que pelee conmigo. Vemos aquí algo muy importante que quiero ver. La palabra Goliat significa desterrado, y la palabra desterrado es alguien que ha sido expulsado de un lugar o de un territorio, una persona errante. Así que este hombre, cuando este hombre se para y da estas palabras, dice que oyendo el rey Saúl y todo Israel las palabras de aquel filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Amén. Nos habla la Biblia nuevamente que el pueblo de Israel se encontraba en Ela, y la palabra Ela significa encina, y la encina, ¿verdad?, nuevamente era una semilla amarga. En otras palabras, el pueblo se encontraba en amargura. Dice que a causa de este filisteo, a causa de su intimidación, a causa de aquellas palabras que él lanzaba, dice que ellos se encontraban en temor, se encontraban atemorizados, todos ellos. Si nos ponemos a ver nosotros en la vida, en nuestra vida ocurre muchas veces igual que esta historia. Hay cosas insignificantes que quizás nos están intimidando, que nos sentimos al igual que el pueblo. Al oír las palabras de este filisteo, dice que ellos se turbaron y tuvieron gran temor. ¿Quién era el que los estaba amedrentando a ellos? Era
una persona desterrada, lo que significa Goliat, una persona errante, una persona sin un lugar o un territorio, que había sido expulsada. En nuestras vidas ocurre muchas veces igual, cosas pequeñas las cuales quizás nos roban la paz, las cuales nos están intimidando, las cuales nos están amedrentando muchas veces. Hay momentos donde, al igual que aquí en esta historia, dice que ninguno de ellos se atrevía a hacerle frente a aquel gigante. Pero de repente dice que el padre de David, Isaí, envía a David, lo envía a la guerra a llevarle una merienda a sus hermanos. Sus 3 hermanos mayores se encontraban en la guerra. Y dice que cuando David llega a la guerra, escucha las palabras de este filisteo, de cómo él desafiaba al pueblo de Israel. Y David se dio cuenta que ninguno de ellos se disponía a hacerle frente a aquel gigante. Entonces David dijo: ¿qué harán aquel que haga frente a aquel gigante y lo venza? Y dice que llegan estas palabras a oídos del rey Saúl, y el rey Saúl manda a llamar a David. Pero yo quiero tocar un punto muy importante en esta historia. Dice que cuando David pregunta: ¿qué harán al que haga frente a este gigante? Dice que el hermano mayor de David, Eliab, menosprecia a David y le dice: ¿qué tú haces aquí y con quién habéis dejado aquellas ovejas en la casa de nuestro padre? Vemos primeramente el primer menosprecio contra David de parte de su hermano mayor. Luego viene el menosprecio cuando llega David delante del rey Saúl. Dice que Saúl lo vio joven y le dijo: no podrás tú hacerle frente a este gigante, porque este es un guerrero desde su juventud y tú eres un muchacho. Número 2, vemos también cuando Saúl acepta que David vaya y le haga frente a este gigante. Dice que aquel gigante, cuando lo ve a David, lo menosprecia porque lo vio joven. En la vida nuestra van a haber menosprecios muchas veces cuando tú y yo nos dispongamos a aceptar retos. David, cuando nadie estaba dispuesto a aceptar un reto, David aceptó el reto de hacerle frente a aquel gigante. Mientras nadie se determinara a hacerle frente a aquel gigante, las palabras que aquel filisteo había dicho: si nosotros pudiéramos más que el hombre que ustedes escojan, ustedes serán nuestros siervos. Pero como no había nadie que le hiciese frente, ellos prácticamente eran siervos de ellos porque estaban ellos bajo temor, estaban intimidados. Así pasa en nuestras vidas mientras nosotros no nos dispongamos a hacer frente a los gigantes que se levanten en nuestra vida, a los problemas, a las circunstancias. Mientras nosotros queramos huir de los problemas, no hacerle frente, vamos a ser de una o de otra forma esclavos del problema. Dice la Biblia que las zorras pequeñas son las que hacen destruir los grandes viñales. Este filisteo, un hombre errante, amén, amedrentaba al pueblo de Israel. ¿Qué es lo que te está amedrentando a ti en esta hora? Sabes que al igual que David, cuando se enfrentó a aquel gigante, David le dijo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. David, aunque no tenía armamento, pero David tenía la cobertura. Dice que Saúl trató de vestir a David con sus vestimentas de guerra. Y David dice que probó andar y no pudo. Pero David se fue a hacerle frente a aquel gigante. Y le dijo al gigante: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová. Qué lindo cuando nosotros podemos hacerle frente a los problemas en el nombre del Señor. No es con nuestra fuerza que tú y yo vamos a vencer, sino con la fuerza de Dios. Esto es lo importante. Así que
Recuerda, hay cosas que si tú y yo no le hacemos frente, vamos a ser esclavos de esas cosas. Mientras tú y yo no nos dispongamos a hacerle frente. Hay momentos que hay cosas pequeñas que nosotros las hacemos grandes y decimos, no, es que no hay solución para este problema. Quizás tú piensas que no hay solución. Quizás tú ves ese gigante, lo ves alto, lo ves grande. Dice que David con una sola piedra tomó la honda y agarró aquella honda y le lanzó una piedra a este gigante, y esa piedra quedó, dice, clavada en su frente. Y así David venció a este gigante. Quizás tú en esta hora te encuentras, al igual que el pueblo de Israel, se encontraba en el valle de Ela, se encontraba en amargura, se encontraba en dolor, se encontraba en ese momento de angustia. Pero es el momento que tú salgas del valle de Ela, que salgas, amén, de ese lugar de sufrimiento, de ese lugar de dolor, y digas, yo le voy a hacer frente a la situación la cual estoy enfrentando. Mientras tú huyas del problema, tú vas a ser esclavo del problema. Pero cuando tú te dispongas a hacerle frente, entonces tú vas a superar toda circunstancia, por muy difícil que sea. Este gigante se miraba muy difícil de vencerlo, pero David lo venció en el nombre del Señor. Así que tú también puedes vencer todo gigante, toda circunstancia, todo problema en tu vida, en el nombre del Señor. Dios te bendiga en esta hora. Amén.